Hola. Hola. Estáis frente al arco de Constantino, construido en el 316 después de Cristo por el emperador Constantino. ¿Quién era Constantino? Bueno, Constantino fue un emperador romano y fue el primer emperador en dar libertad al culto del cristianismo en el 313. ¿Y por qué lo construyeron? Pues lo construyeron para celebrar la batalla de este emperador en el puente Tibio, porque había ganado. ¿Y hay más arcos como este? Sí, hay otros dos, el arco de Septimio Severo y el arco de Tito. ¿Y para qué los utilizaban? Bueno, pues por este arco que veis aquí era por donde pasaban los soldados después de ganar una batalla. Lo utilizaban más bien como fortaleza y para celebrar victorias. Muy bonito. Hoy nos encontramos ante Laoconte y sus hijos, que es un grupo escultórico griego realizado en mármol blanco que se cree que es de principios de la era cristiana. Además, su estilo es del barroco pregamino-helenístico que surgió en Asia Menor sobre el 200 a.C. ¿Y qué representa? Representa la muerte de Laoconte, que era un sacerdote troyano que fue castigado por los dioses a morir estrangulado junto a sus hijos por no serpiente. ¿Cómo es la composición? Pues las esculturas están sobre una estructura piramidal y representan la culpabilidad, el dolor. Parece que se conserva bien. Sí, se conserva en perfecto estado. Sufrió algunas modificaciones, pero a pesar de que le falten algunos cachos, está bastante bien. Es el Teatro del Pirámide. El Teatro del Pirámide fue edificado en el siglo IV a.C. Fue hecho para acoger a los Asclepeia, que era un concurso en honor a Asclepio. Por su magnífica arquitectura está inscrito a la lista del Patrimonio de la Humanidad. Y a principios del siglo IV se utilizaba para acoger a una fiesta panhelénica cada 4 años en la que se concursaban en juegos gimnásticos y musicales. ¿Y quién es Asclepio? Asclepio era un dios médico. ¿Y de qué está hecho? De piedra. ¿Y cuántas personas cogen dentro? 12.000 personas. Y fue hecho, lo hizo el arquitecto y escultor Palicleto el Joven. Hola. Hola. Nos encontramos ante una escultura llamada Hermes con niño Dioniso. Fue hecha en el 330 a.C. por Praxíteles. ¿Y cómo fue hecha? Fue hecha con una tallada delicada y fina de bulto. ¿Y qué significado tiene? Se cree, no se sabe bien, pero se cree que es una conmemorativa entre las polis de Eld y Arcadia, las cuales sus protectores eran Hermes y Dioniso. ¿Y tiene alguna curiosidad? Sí, pues fue encontrada en el templo de Hera en el siglo XVI. Pero se cree que no es la auténtica, ya que la auténtica está clasificada en el periodo postclásico y se cree que es una réplica de la era helenística. ¡Qué guay! Muchas gracias. Hola, estamos delante del templo de Atenea Nike, que se encuentra en Atenas, y este templo fue construido por el escultor griego Calícrates. ¿Y cuándo se construyó? Fue construido en el 449. ¿Y quién era Calícrates? Calícrates, como ya dije, era un escultor griego del siglo V a.C., el cual construyó el templo de Atenea Nike y reconstruyó Atenas tras el ataque persa a petición de Pericles. ¿Qué significado tiene? Tiene un significado religioso y, aparte de eso, aquí era donde se venía a celebrar las victorias en las batallas. Muy interesante. Muchas gracias. Nada. Hoy nos encontramos en el Coliseo Romano, también llamado Anfiteatro Romano. Este edificio es de carácter público y
En su interior hay un foso de arena. Además, está organizado en diferentes pisos graduados. En él se dan diferentes espectáculos. Anteriormente se daban batallas de gladiadores o se representaban batallas navales, también llamadas naumaquias. Este edificio además sirvió de ejemplo para construir otros anfiteatros. ¿En qué año se construyó? Se construyó en el 71-72 después de Cristo. La iniciativa la tomó Vespasiano, aunque no fue inaugurado hasta el mandato de Tito. ¿De qué manera está hecho? Al ser tan grande, teniendo en cuenta que eran 57 metros de alto, se construyó en ladrillo y en piedra. ¿Cuál era su capacidad y cómo estaba la gente colocada? Se calcula que tenía una capacidad aproximada a 55.000 personas y la gente no se sentaba así como así, sino que se sentaba dependiendo de la clase social a la que pertenecía. ¿Qué tipo de arquitectura se usó para su construcción? Se utilizó la arquitectura típica romana. Podemos ver arcos de medio punto, columnas gruesas de tipo decorativo, etc. Hola. Hola, hoy os voy a hablar sobre el Partenón de Atenas, que es un antiguo monumento dedicado a Atenea. ¿Cuándo fue construido? Fue construido entre 447 y 432 a.C. Como culto de Atenea y para representar la victoria de Atenas como líder de la coalización de fuerzas griegas sobre los ejércitos persas de Jerjes y Darío. ¿De qué material está hecho? Está realizado de mármol blanco, procedente del monte Pentélico. Fue encargado por el agradecimiento de la ciudad de los dioses, por su victoria contra los persas. ¿Y qué función cumplía? Cumplía una función como tesorería de la ciudad y en breves también como la Liga de Delios. Esta alianza política de ciudades estadounidenses con el tiempo se convirtió en el Imperio ateniense. Muchas gracias. Hola. Hola. Estamos aquí frente al Gálata Moribundo, que es una escultura que presenta gran realismo de autor desconocido de las más importantes que ha sobrevivido a la antigüedad. ¿Y cuándo fue creada? Fue encargada entre el 220 y el 230 a.C. por Átalo de Pérgamo, porque el autor se desconoce. ¿Qué se representa? Está representado un guerrero gálata en el suelo luchando entre la vida y la muerte. Está sin ropa, excepto por un torque en el cuello, porque en las antiguas batallas del Valle de Po en Italia se luchaba sin ropa. ¿Y qué simboliza? Simboliza la superioridad de los vencedores como recordatorio de la derrota de Hacienda. ¿De qué está hecha? La que se conserva actualmente es la réplica romana que está hecha de mármol, pero la original está perdida, es griega y se supone que estaba hecha de bronce, pero no está demostrado. Gracias. Estamos ante el sarcófago de Junio Baso, que es un sarcófago romano paleocristiano del siglo IV a.C. Perteneció a Junio Baso, que fue un político de Roma, y está hecho de mármol de Carrara. ¿Qué representa la primera escena? La primera escena representa el sacrificio de Isaac, que es una historia bíblica en la cual su padre le pusieron como de prueba sacrificarlo para demostrar que era un hombre de fe. ¿Y qué representa la escena de arriba a la derecha? Eso representa la escena en la que Poncio Pilato se lava las manos ante la crucifixión de Jesús para dar a entender que él no es culpable de eso. ¿Y qué representan las dos escenas principales abajo? La del medio es Jesús en Jerusalén, o sea, cuando entra, y la otra es Daniel en el foso de los leones, que es también otra historia de la Biblia, en la cual Daniel es metido en un foso de los leones como condena, pero no recibe ningún daño porque era creyente. Esta es la obra del Niño de la Oca, que es una obra creada por Boeto de Calcedonia en el siglo II a.C. Vale, es de la época helenística y aparte de estas, hay numerosas copias. Entonces era famosa. Muy famosa. Vale, es creada de... ¿Se puede recortar? Esta escultura es figurativa y de carácter naturalista. ¿Y cuánto mide? 85 centímetros. ¿Y qué representa? Pues representa una escena cotidiana del día a día. Un niño jugando con una oca.